Bienvenido al repaso de la lección de escuela sabática. Cada día es una oportunidad para crecer en la fe y acercarte más a Dios. Aquí te guiamos de forma clara y práctica el estudio de la lección a través de 5 puntos. Textos bíblicos, explicación de la lección, espíritu de profecía, aplicación a la vida y una conclusión general. El título siguiente es Lealtad Suprema. Adoración en medio de la guerra. 1. Textos bíblicos principales. Josué 5, 1-7. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al occidente del Jordán y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: Hazte cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Entonces Josué hizo cuchillos afilados, y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra que Jehová había jurado a sus padres que nos daría tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Josué 8:30-35. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel, en el monte Ebal como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí en las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos oficiales y jueces estaban de pie a un lado y al otro del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así el extranjero como el natural. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim, y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijeran al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer, delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 2. Explicación de la lección. La historia del pueblo de Israel bajo la dirección de Josué nos enseña que la adoración y la obediencia a Dios no se detienen ni siquiera en medio del conflicto. Antes de conquistar Jericó, Dios pidió algo que parecía irracional desde una perspectiva humana: detener el avance militar y realizar la circuncisión de todos los varones. En un momento en que el enemigo estaba a pocos kilómetros, Dios ordenó un acto de consagración. Esto revela que la verdadera fortaleza de Israel no residía en sus espadas, sino en su fidelidad al Señor. La circuncisión simbolizaba la renovación del pacto, el compromiso espiritual con el Dios que los había sacado de Egipto. Josué obedeció sin titubear, demostrando que la adoración a Dios debía preceder cualquier estrategia humana. Luego, tras la victoria sobre Jai,
Josué reunió al pueblo en el monte Ebal para edificar un altar, ofrecer sacrificios y leer la ley. En el corazón del territorio enemigo, Israel detuvo sus armas para adorar. En medio de la guerra, se levantó un altar de piedra, testimonio de que ninguna batalla puede desplazar el lugar que Dios ocupa en la vida de sus hijos. Así, el mensaje central se reafirma. Buscar primero el reino de Dios garantiza la dirección divina y la victoria espiritual. La adoración en medio de la lucha no es un acto irracional, sino una proclamación de fe. Cuando los israelitas ofrecieron sacrificios en Ebal, declaraban que su seguridad provenía del Dios de la alianza. De igual modo, los creyentes de hoy están llamados a levantar altares de fe en medio del caos de la vida moderna, reconociendo que la fidelidad y la adoración a Dios son la verdadera arma del cristiano. Las victorias más grandes no se logran por la fuerza, sino por la obediencia. 3. Espíritu de profecía. Antes de emprender la conquista de Canaán, el Señor mandó a Josué que renovase el rito de la circuncisión. Los israelitas habían descuidado esta orden durante su peregrinación por el desierto, y Dios no podía concederles su favor ni cumplir su pacto con ellos mientras persistieran en la desobediencia. Así, cuando fueron circuncidados y se separaron del mundo para consagrarse enteramente a Dios, el Señor los reconoció de nuevo como su pueblo escogido, y su presencia les aseguró la victoria. Patriarcas y Profetas, página 480. Dios pide de su pueblo hoy la misma consagración total. En medio de las batallas espirituales que enfrentamos, debemos detenernos para renovar nuestro pacto con Él. Cuando el alma se somete completamente al control divino, las dificultades se transforman en oportunidades para manifestar su poder. La obediencia es el escudo del cristiano, y la adoración, su más alta expresión de lealtad. El deseado de todas las gentes, página 125. Los israelitas edificaron un altar en el monte Ebal, y sobre esas piedras inalteradas grabaron la ley. Era una lección permanente para toda generación. La adoración verdadera no depende de adornos ni de templos majestuosos, sino de un corazón rendido a la voluntad divina. En medio de las guerras y las pruebas, el pueblo debía recordar que la ley de Dios era su guía segura. Profetas y Reyes, página 423. Cada vez que el pueblo de Dios se detiene a adorar en medio de la lucha, el cielo se acerca a la tierra. La oración, la obediencia y la alabanza son las llaves que abren los tesoros del poder divino. Cuando el creyente levanta un altar en su corazón, el enemigo tiembla, porque reconoce que hay un pueblo que confía en un Dios invencible. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 78. 4. Aplicación a la vida. Nuestra vida cotidiana es un campo de batalla. Las presiones del trabajo, las responsabilidades familiares y los desafíos personales pueden hacer que olvidemos el altar de adoración. Sin embargo, Dios nos invita a detenernos en medio de las luchas para renovar nuestro pacto con Él. La adoración no es un refugio fuera de la realidad, sino la fuente de fortaleza para enfrentarla. Como Josué, somos llamados a obedecer aunque las circunstancias parezcan contrarias. Al poner a Dios en primer lugar, experimentamos su dirección en lo más práctico de la vida. Buscar primero el reino de Dios significa confiar en que todo lo demás se ordenará en su tiempo. La fidelidad no siempre traerá resultados inmediatos, pero sí nos mantendrá firmes. Cuando el alma se rinde al Señor, Él se encarga de proveer, fortalecer y guiar. Cada altar que levantamos, ya sea en oración, estudio bíblico o servicio, es una declaración de fe ante el mundo. En medio de nuestras guerras personales, el llamado sigue siendo el mismo: adorar, confiar y obedecer. 5. Conclusión del estudio. La lección de esta semana nos enseña que la lealtad suprema a Dios se demuestra no solo en tiempos de paz, sino en medio de la batalla. Israel adoró en territorio enemigo porque sabía que la victoria dependía del favor divino. Hoy, el creyente debe hacer lo mismo.
buscar primero el reino de Dios, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. La adoración en la guerra es una expresión de confianza absoluta en el Señor. Recordar las obras de Dios, renovar nuestro pacto y rendirnos a su voluntad son las claves de una vida victoriosa. Que cada día, aun en medio de la lucha, el altar de nuestro corazón permanezca encendido con adoración sincera. Así, Dios seguirá peleando por nosotros y concediéndonos la paz que el mundo no puede dar. El título siguiente es El Pacto en primer lugar 1. Textos bíblicos principales. Josué 5, verso 1 al 7. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: Hazte cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Josué se hizo cuchillos afilados, y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino después que salieron de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual, Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra que Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Gálatas 3, verso 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Mateo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 2. Explicación de la lección. El acto de la circuncisión ordenado por Dios a Josué marcó un momento trascendental en la historia del pueblo de Israel. Acababan de cruzar el Jordán, habían experimentado la poderosa intervención divina que abrió las aguas, y ahora se encontraban al borde de la conquista de Canaán. Sin embargo, antes de empuñar la espada, Dios los llamó a renovar su pacto con él. Era un recordatorio de que la verdadera victoria no dependía de la fuerza militar, sino de la fidelidad a la relación de pacto con el Señor. En este momento solemne, la circuncisión representaba una reafirmación de identidad, un sello visible del compromiso espiritual con el Dios que los había librado de Egipto y los había sostenido en el desierto. La nueva generación debía asumir conscientemente la promesa hecha a Abraham, y su acto de obediencia sería una declaración pública de dependencia total de Jehová. No se trataba solo de un rito físico, sino de una señal de consagración y purificación interior. La elección de Dios de ordenar este rito justo antes de la batalla muestra que la comunión con Él debe preceder toda acción humana. Israel no podía avanzar hacia la conquista de la tierra sin primero reconciliar su corazón con el dador de la tierra. En tiempos de inminente conflicto, Dios los llama a detenerse y rendir sus vidas a su voluntad. Así, el pacto se convierte en el fundamento de toda victoria. El texto de Gálatas 3 nos recuerda que, en Cristo, todos los creyentes son herederos de esa misma promesa. Hoy, la circuncisión del corazón, la conversión genuina, reemplaza el símbolo antiguo y nuestra identidad como hijos de Dios se renueva mediante la fe en Jesús.
En Mateo 6:33, Jesús resume este principio eterno. Poner a Dios en primer lugar es la clave para recibir todas las demás bendiciones. Israel aprendió que antes de conquistar ciudades, debía conquistar su propio corazón. Esta lección sigue vigente. La renovación espiritual debe preceder cualquier proyecto o desafío. El pueblo de Dios, tanto en los días de Josué como hoy, es llamado a buscar primero el reino, a confiar en la fidelidad divina y a vivir como testigos del pacto eterno que Cristo selló con su sangre. 3. Espíritu de profecía. La circuncisión simbolizaba la dedicación del corazón a Dios. Mientras los israelitas fueron fieles a este rito, no fue meramente una observancia externa, sino una señal de pureza interior, de consagración al Señor. Pero cuando se perdió su significado espiritual, el acto en sí careció de valor. Ellen G. White, Patriarcas y Profetas, página 479. El pueblo de Israel debía ser un pueblo santo, separado del mundo, y el Señor les había dado las leyes y los mandamientos para mantenerlos puros de la corrupción que los rodeaba. La circuncisión del corazón significaba una obra interior de gracia que debía reflejarse en la vida y el carácter. Ellen G. White, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 91. Cada vez que el pueblo de Dios se enfrenta a pruebas o peligros, la primera obra que debe realizar es buscar al Señor con humildad de corazón. No hay victoria para el creyente que no se apoye primero en la comunión con Cristo. Los ángeles del cielo acompañan a aquellos que se someten a Dios y confían en su poder antes de actuar. Ellen G. White, Profetas y Reyes, página 154. Dios no podía bendecir al pueblo mientras permanecían en desobediencia. Antes de que Israel conquistara Jericó, debía eliminar el pecado y renovar su pacto. Así también, antes de recibir las bendiciones prometidas, debemos examinar nuestros corazones y apartar todo lo que nos impida estar en armonía con el cielo. Ellen G. White. El conflicto de los siglos. Página 470. La fe genuina lleva a una obediencia activa. La consagración a Dios no consiste solo en palabras o sentimientos, sino en un pacto diario de fidelidad. Quienes ponen el pacto en primer lugar hallarán fuerza, dirección y paz, aun en medio de las mayores pruebas. Ellen G. White, La fe por la cual vivo, página 95. 4. Aplicación a la vida. Cada creyente enfrenta momentos decisivos donde debe elegir entre avanzar en sus propios planes o detenerse para renovar su comunión con Dios. En medio de la prisa, de los desafíos y las urgencias diarias, el Señor nos invita a recordar que su pacto debe estar siempre en primer lugar. Tal como Israel fue llamado a detenerse antes de la batalla, nosotros también debemos aprender a detenernos en oración antes de cualquier decisión importante. El corazón humano tiende a priorizar lo visible, lo urgente, pero Dios nos enseña que la victoria espiritual precede a toda victoria externa. Renovar el pacto con Dios implica reconocer su soberanía, agradecer por su fidelidad pasada y comprometernos a una vida de obediencia consciente. En la vida diaria, esto se traduce en buscar cada mañana la presencia de Cristo, abrir su palabra con reverencia y dejar que el Espíritu Santo renueve nuestro corazón. Significa también confiar en que, al ponerlo primero, Él se encargará de nuestras necesidades. El recuerdo de los milagros del pasado nos fortalece para enfrentar los desafíos del presente. Como los israelitas que cruzaron el Jordán, nosotros también hemos visto la mano de Dios guiarnos en momentos imposibles. Por eso debemos mantener viva la memoria de su gracia y no permitir que la rutina o las preocupaciones apaguen la fe. Cuando Dios es nuestra prioridad, nuestra perspectiva cambia. Los problemas dejan de ser muros insuperables y se convierten en oportunidades para ver su poder obrar una vez más. Renovar el pacto con Él cada día nos mantiene humildes, agradecidos y listos para servir con un corazón limpio. El llamado de esta lección es claro. Antes de conquistar, conságrate. Antes de actuar,
Adora. Antes de avanzar, recuerda quién te ha traído hasta aquí. 5. Conclusión del estudio. El pacto en primer lugar es más que una enseñanza antigua, es una verdad eterna. Dios sigue llamando a su pueblo a detenerse y renovar su compromiso con Él antes de enfrentar las batallas de la vida. Así como Israel fue circuncidado antes de conquistar Canaán, nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo circuncide nuestros corazones, limpiando todo aquello que impide una relación plena con Cristo. Solo entonces podremos avanzar con verdadera fuerza, recordar los milagros del pasado, agradecer por la gracia presente y confiar en las promesas futuras. Es la manera en que renovamos cada día nuestra alianza con el Dios del pacto. Que hoy, al reflexionar sobre esta lección, pongamos nuevamente a Dios en el centro, buscando primero su reino y su justicia, seguros de que todas las demás cosas nos serán añadidas. El título siguiente es La Pascua 1. Textos bíblicos principales. Josué 5:10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Éxodo 12:6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Levítico 23:5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. 2. Explicación de la lección. La Pascua celebrada por Josué y el pueblo de Israel en los llanos de Jericó no fue un simple acto ceremonial. Fue una proclamación de fidelidad, una confirmación del pacto y una manifestación de fe en medio del cumplimiento de las promesas divinas. A pesar de la enorme tarea que les esperaba, la conquista de la tierra prometida, Josué detuvo al pueblo para recordarles quién era el verdadero conquistador: Jehová. La obediencia a la instrucción divina de celebrar la Pascua en ese preciso momento revelaba una fe viva, una confianza absoluta en que el mismo Dios que los libró de Egipto también los guiaría en la nueva tierra. Esta Pascua, celebrada después del cruce del Jordán, conectaba 2 historias de liberación: la salida de Egipto y la entrada a Canaán. Así como la primera Pascua marcó el inicio de una nación redimida de la esclavitud, esta nueva Pascua sellaba el comienzo de una nación libre, establecida sobre las promesas del pacto. En ella se recordaba que la redención no dependía de la espada ni del poder humano, sino del sacrificio provisto por Dios. Cada detalle de la Pascua, desde el cordero sacrificado hasta la sangre en los dinteles, apuntaba a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En Jesús, la sombra se convierte en realidad. Al ofrecerse a sí mismo como sacrificio perfecto, Jesús transformó la Pascua en la cena del Señor, donde el pan y el vino sustituyen al cordero y la hierba amarga, pero el mensaje sigue siendo el mismo. La salvación es por gracia, mediante la sangre del Redentor. Así como Josué y su pueblo celebraron la fidelidad divina antes de entrar en batalla, nosotros también somos llamados a detenernos en medio de las luchas de la vida para recordar los actos redentores de Dios. Cada comunión, cada meditación sobre la cruz, cada testimonio de gratitud nos recuerda que la victoria no es nuestra, sino del Señor. La Pascua en Gilgal fue el preludio de la conquista. La cena del Señor, hoy, es el preludio de la victoria final en la Canaán celestial. 3. Espíritu de profecía. La Pascua debía celebrarse perpetuamente en memoria de la liberación de Israel de Egipto. El ángel destructor pasó sobre cada casa marcada con la sangre del Cordero. Así también los redimidos son preservados de la destrucción por la sangre de Cristo. Cristo nuestra Pascua fue sacrificado por nosotros. 1 Corintios 5:7. Debemos recordar siempre este gran hecho, y el sacrificio debe ser para nosotros el centro de toda esperanza. Patriarcas y Profetas, página 288. La Cena del Señor fue instituida para conmemorar la gran obra de la redención.
No hay nada que debilite tanto la fe como olvidar las bendiciones de Dios. La contemplación de la cruz fortalece el alma. Al participar de los emblemas del cuerpo y la sangre de Cristo, nos comprometemos a servirle de corazón, alma y mente. El deseado de todas las gentes, página 635. El Señor ha ordenado que su pueblo recuerde sus actos de misericordia. La historia de Israel, las liberaciones y victorias dadas por Dios, deben repetirse una y otra vez, cuando el pueblo olvida lo que Dios ha hecho por ellos. Su fe se debilita y su amor se enfría. Pero al repasar sus providencias, el espíritu se aviva y los corazones son fortalecidos. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 251. La Pascua apuntaba a la muerte de Cristo como Redentor. El Cordero sin mancha representaba al Salvador, y la sangre derramada señalaba el sacrificio expiatorio del Hijo de Dios. Sin la muerte del Cordero, no había salvación, y sin Cristo, la humanidad no tendría esperanza. El conflicto de los siglos, página 414. Cada servicio ordenado por Dios tenía su propósito. La Pascua debía recordar al pueblo que por la sangre eran salvos. Así también, la Cena del Señor debe mantener siempre ante nosotros la cruz del Calvario, recordándonos que por la fe en su sacrificio, somos librados de la esclavitud del pecado. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 238. 4. Aplicación a la vida. Celebrar la Pascua o participar de la Cena del Señor no son simples ritos religiosos, sino oportunidades para renovar nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. Tal como Josué condujo a Israel a detenerse para recordar la liberación divina antes de conquistar Jericó, nosotros también debemos detenernos en nuestro caminar diario para recordar las obras poderosas de Dios en nuestras vidas. Cada victoria, cada milagro, cada liberación tiene su origen en la mano del Señor. Recordar las bendiciones pasadas fortalece la confianza en las promesas futuras. Cuando enfrentamos desafíos, tentaciones o incertidumbres, la memoria de lo que Dios ha hecho se convierte en un ancla de esperanza. Así como la Pascua conectaba el pasado de redención con el futuro de conquista, la cruz conecta nuestro pasado de pecado con nuestro futuro de gloria. Debemos cultivar un corazón agradecido, repasar las intervenciones divinas y hacer memoria de la fidelidad de Dios. En cada momento de adoración, en cada comunión y oración, se nos invita a experimentar la presencia viva de Cristo. No necesitamos esperar una ceremonia para recordar su sacrificio. Cada día puede ser una Pascua espiritual cuando vivimos conscientes de la gracia que nos sostiene. La fidelidad de Dios no cambia. Así como Él abrió el Mar Rojo y el Jordán, también abre caminos en nuestras dificultades. La cruz nos asegura que ninguna batalla es demasiado grande si caminamos bajo su dirección. 5. Conclusión del estudio. La Pascua celebrada por Josué marcó el inicio de una nueva etapa para Israel. Fue el recordatorio de que la victoria pertenece a Dios. Hoy, la Cena del Señor cumple esa misma función. Recordarnos que fuimos comprados por precio, redimidos por la sangre del Cordero. Cuando miramos al pasado, vemos la fidelidad de Dios. Cuando miramos al futuro, contemplamos la esperanza de su promesa cumplida. Que cada día recordemos con gratitud el sacrificio de Cristo, no solo como un hecho histórico, sino como una realidad viva que transforma nuestro presente y nos prepara para la Canaán celestial. El título siguiente es Altares de Renovación. 1. Textos bíblicos principales. Josué 8, verso 30 al 31. Entonces, Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés siervo de Jehová lo mandó a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Deuteronomio 11, verso 26 al 30. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy,
y la maldición, si no oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, a la cual vas para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim, y la maldición sobre el monte Ebal. Deuteronomio 27, verso 2 al 10. Y el día que paséis el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel como Jehová, el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras, las cuales yo os mando, hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocaustos a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y hablarás Moisés con los sacerdotes levitas, y con todo Israel, diciendo, guarda silencio y escucha, Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. 2. Su explicación de la lección. En los tiempos antiguos, los altares eran más que simples estructuras de piedra. Representaban un testimonio visible de la relación del pueblo con Dios. Cuando Josué edificó un altar en el monte Ebal, no solo obedecía las instrucciones dadas por Moisés, sino que reafirmaba la fidelidad del pueblo al pacto divino. Era una declaración pública de obediencia, fe y renovación espiritual. En medio de la conquista, el altar se convirtió en un símbolo de gratitud y dependencia total de Jehová. La motivación de Josué al construir aquel altar fue testificar que el cumplimiento de las promesas de Dios se estaba realizando ante los ojos del pueblo. Cada piedra representaba la fidelidad divina y el compromiso humano. Al escribir sobre las piedras las palabras de la ley, Josué recordaba al pueblo que la victoria y la posesión de la tierra dependían de su lealtad a los mandamientos del Señor. No se trataba solo de un rito religioso, sino de una experiencia de renovación del corazón. El acto de levantar un altar en medio de la guerra revela una verdad profunda. Antes de continuar cualquier empresa, incluso las más urgentes, el pueblo debía detenerse para reconocer la soberanía de Dios. Así como el altar de Ebal señalaba la bendición y la maldición, también recordaba que la obediencia traería vida, mientras que el apartarse de Dios produciría ruina espiritual. Josué entendió que cada victoria debía ser acompañada por adoración, cada logro debía dar gloria al Dios que dirigía sus pasos. En la actualidad, este altar simboliza la necesidad de renovar constantemente nuestra comunión con el Señor. Tal como Israel debía reafirmar su pacto, los creyentes hoy estamos llamados a levantar altares espirituales de fe, oración y obediencia. Estos altares modernos son los momentos de consagración donde el alma se encuentra con su Creador y reconoce su dependencia total de Él. Espíritu de profecía. Cada día tenemos que renovar nuestro voto de consagración a Dios. Cada mañana conságrate a Él. Somete todos tus planes a su dirección. Así como los hijos de Israel renovaban su pacto con Dios al entrar en Canaán, así también nosotros debemos confirmar nuestro compromiso de seguir a Cristo en todo momento. Ellen G. White, El Camino a Cristo, página 70. Los monumentos erigidos por el pueblo de Dios en los días antiguos eran recordatorios constantes de las misericordias de Jehová. Cada piedra hablaba del poder de Dios y de su cuidado hacia su pueblo. Así también nosotros deberíamos recordar con gratitud las muchas evidencias de su amor y guiarnos por ellas en tiempos de prueba. Ellen G. White, Patriarcas y Profetas, página 524. El Señor pide hoy altares de corazón, no de piedra.
Quiere que su ley esté escrita no en tablas, sino en el alma. Cada acto de obediencia sincera levanta un altar espiritual donde la gloria de Dios puede habitar. La consagración del corazón es el sacrificio más agradable al cielo. Ellen G. White, Profetas y Reyes, página 487. El altar de la devoción familiar y personal debe mantenerse en cada hogar. Sobre ese altar se deben presentar diariamente sacrificios de oración y alabanza. Así como el fuego nunca debía apagarse en el altar del santuario antiguo, así también el fuego del amor debe arder continuamente en el corazón del creyente. Ellen G. White, La Educación, página 186. Dios pide que recordemos sus bendiciones y que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Cada manifestación de su bondad debe ser grabada en el corazón, como un memorial que nos impulse a una fe más firme y una obediencia más completa. Ellen G. White, Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 41. 4. Aplicación a la vida. El altar que Josué levantó no solo pertenece al pasado, sino que tiene un mensaje poderoso para el presente. En nuestra vida diaria, los altares son los momentos de encuentro con Dios. La oración al comenzar el día, la gratitud por una bendición recibida, la lectura fiel de su palabra o el perdón ofrecido a quien nos ofendió. Cada acto de fe es una piedra colocada en nuestro altar espiritual. Cuando reconocemos a Dios en todas nuestras decisiones, edificamos un monumento invisible que da testimonio de su fidelidad. Debemos preguntarnos, ¿estamos levantando altares de renovación en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra vida personal? Un altar moderno puede ser un compromiso renovado de seguir a Cristo, una reconciliación con alguien, o una entrega más profunda a la voluntad divina. Recordar las obras de Dios fortalece nuestra fe para el futuro y nos recuerda que toda victoria pertenece al Señor. Así como Israel debía escribir la ley sobre las piedras, nosotros debemos escribir los principios divinos en el corazón. Cada día es una oportunidad de renovar el pacto y vivir en obediencia. 5. Conclusión del estudio. El altar de Josué en el monte Ebal fue un acto de obediencia y adoración, una señal visible de que el pueblo reconocía el poder y la fidelidad de Dios. Hoy, los creyentes somos llamados a levantar altares espirituales, donde el corazón se consagre al Señor en humildad y gratitud. En cada altar levantado con fe, la presencia divina se manifiesta, las promesas se renuevan y el alma se fortalece para enfrentar las batallas de la vida. Que nuestra adoración diaria sea ese altar donde ofrezcamos sacrificios de alabanza y obediencia. Recordemos que cada promesa de Dios es firme y cada palabra suya permanece para siempre. El título siguiente es Escrito en Rocas 1. Textos bíblicos principales. Josué 8 verso 32 al 35. Y escribió allí en las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos oficiales y jueces estaban de pie a uno y otro lado del arca delante de los sacerdotes levitas, que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales estaban allí. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim, y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para bendecir al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación de Israel, con las mujeres, los niños y los extranjeros que moraban entre ellos. Deuteronomio 27, verso 4 al 8. Y cuando hayáis pasado el Jordán, levantaréis estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocaréis con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios.
y ofrecerás sobre él holocaustos a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 4, verso 31. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. 2. Explicación de la lección. El acto de escribir la ley en piedras en el monte Ebal tiene un profundo simbolismo espiritual. En primer lugar, representa la permanencia y la solidez del pacto entre Dios y su pueblo. Las piedras, firmes y duraderas, fueron elegidas para mostrar que la palabra de Dios no cambia, que su voluntad permanece inmutable a través de los tiempos y que sus mandamientos son una guía eterna para su pueblo. Cuando Josué obedeció las instrucciones dadas por Moisés, no solo estaba cumpliendo una orden ceremonial, sino que estaba reafirmando la centralidad de la ley en la vida espiritual y comunitaria de Israel. Frente a dos montes, Ebal y Gerizim, el pueblo escuchó las bendiciones y maldiciones del pacto, recordando que la obediencia traería vida y prosperidad, mientras que la desobediencia conduciría a consecuencias dolorosas. En este contexto, el monte Ebal, asociado con las maldiciones, se convierte en un poderoso recordatorio de las consecuencias del pecado, pero también del sacrificio redentor que apuntaba hacia Cristo. Allí, donde el pueblo fue confrontado con su fragilidad y su necesidad de obediencia, se levantó un altar. El sacrificio sobre ese altar anticipaba la gracia del Mesías, quien tomaría sobre sí las maldiciones de la desobediencia humana para que los creyentes pudieran disfrutar de las bendiciones de la obediencia perfecta. La ley escrita en piedra y el altar del sacrificio juntos mostraban la perfecta armonía entre justicia y misericordia. La justicia de Dios que demanda obediencia, y su gracia que provee redención. Escribir la ley en un monumento visible para todos recordaba también la importancia de la memoria espiritual. Dios conoce la tendencia humana a olvidar. Por eso mandó que su palabra se hiciera visible, pública y accesible. Era una invitación a vivir con la ley grabada no solo en piedra, sino en el corazón. El pacto debía ser conocido por todos, líderes, ancianos, mujeres, niños y extranjeros, como una declaración colectiva de fidelidad. El acto de Josué representaba una renovación del compromiso del pueblo con su Dios, una reafirmación de su fe y una declaración pública de dependencia y obediencia. Espíritu de profecía. Los israelitas habían recibido instrucciones especiales con respecto a la renovación del pacto. Debían edificar un altar sobre el monte Ebal, erigir monumentos de piedra y escribir en ellos la ley de Moisés, muy claramente. Así la ley debía ser conservada a la vista de todo el pueblo, para que ni el olvido ni la ignorancia pudiesen inducirles a violar los mandamientos de Dios. Cada detalle de esta ceremonia fue cuidadosamente dispuesto por el Señor, y era de la mayor importancia para Israel. Dios sabía cuán propensos eran a olvidar sus requerimientos y apartarse de Él. Por eso les dio un recordativo tan impresionante y duradero. Patriarcas y Profetas, página 524. El Señor deseaba que su pueblo recordara siempre su relación sagrada con Él. Las ceremonias establecidas eran medios divinos para grabar las verdades espirituales en la mente y el corazón. Si los israelitas hubieran obedecido fielmente, habrían sido una luz para las naciones, mostrando la sabiduría y justicia de Dios. Profetas y Reyes, página 366. La ley de Dios, escrita en las tablas del corazón humano por el Espíritu Santo, es la verdadera manifestación del pacto eterno. Mientras el pueblo se mantenga fiel a este pacto, las bendiciones prometidas se derramarán sobre ellos. Pero cuando la ley es olvidada o despreciada, las consecuencias son inevitables. La obediencia a Dios es el camino seguro hacia la vida y la felicidad. El conflicto de los siglos, página 492. Cada generación necesita recordar las obras de Dios en favor de su pueblo. Cuando los padres relatan a sus hijos las maravillas del Señor,
fortalecen su fe y aseguran la continuidad del conocimiento divino. La fe no puede florecer en el olvido. Debe nutrirse con la memoria constante de la bondad y la fidelidad de Dios. La educación, página 187. Estas citas reflejan la intención divina de mantener viva la memoria espiritual. La escritura en piedra no era un mero acto ceremonial, sino una pedagogía divina para grabar en el corazón humano la verdad eterna de su palabra. 4. Aplicación a la vida. Hoy, como en los días de Josué, el pueblo de Dios enfrenta el desafío del olvido espiritual. Las ocupaciones, las distracciones y las preocupaciones del mundo moderno nos hacen propensos a dejar en segundo plano los mandamientos y las promesas divinas. Pero el Señor sigue llamándonos a escribir su ley, no ya en piedras, sino en el corazón. Recordar sus obras, sus milagros y su fidelidad fortalece nuestra fe y nos mantiene anclados en la verdad, así como Israel debía mirar las piedras del monte Ebal y recordar el pacto. Nosotros debemos mirar hacia la cruz, donde Cristo selló el nuevo pacto con su sangre, para no olvidar jamás el precio de nuestra redención. Cada día ofrece la oportunidad de renovar ese compromiso. Cuando meditamos en la palabra, cuando compartimos nuestras experiencias de fe, cuando decidimos obedecer en lo pequeño y en lo grande, estamos inscribiendo nuevamente el pacto en nuestra vida. La fidelidad a Dios no es un acto aislado, sino una decisión diaria de permanecer firmes en su verdad. Recordar es vivir agradecidos, obedecer es amar. Y mantener viva la memoria espiritual es la clave para no desviarse del camino de la vida. 5. Conclusión del estudio. El mensaje de Escrito en rocas es una invitación a la constancia espiritual. Las piedras del monte Ebal nos recuerdan que la palabra de Dios no cambia, que su pacto es firme y eterno, y que la verdadera bendición se encuentra en obedecerle. Así como Josué reunió al pueblo para leer la ley y renovar el pacto, también nosotros somos llamados hoy a renovar nuestra fe, a reafirmar nuestra obediencia y a mantener viva la memoria de la fidelidad divina. Que cada día nuestra vida sea una piedra viva, un testimonio visible de la gracia y verdad de Dios. El título siguiente es Anhelando su presencia 1. Textos bíblicos principales. Josué 18, verso 1 al 2. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Éxodo 25, verso 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Hebreos 10, verso 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 2. Explicación de la lección. El relato de Josué 18:1-2 nos presenta un momento de pausa en el proceso de la conquista y adjudicación de la tierra prometida. Después de haber tomado posesión de gran parte del territorio, Josué convoca a todo el pueblo en Silo para erigir el tabernáculo de reunión, el santuario donde la presencia de Dios habitaría en medio de Israel. Este acto no fue un mero detalle administrativo, sino una profunda declaración espiritual. Antes de continuar con la distribución de la herencia, el pueblo debía reconocer que la verdadera posesión de la tierra dependía de la presencia de Dios en medio de ellos. El santuario, símbolo visible de la morada divina, recordaba constantemente que la victoria y la prosperidad del pueblo no provenían de su fuerza ni de su estrategia militar, sino del favor y dirección del Señor. El establecimiento del santuario en Silo marcó un punto central en la historia espiritual de Israel. Allí,
El pueblo se detuvo para renovar su compromiso con Dios, para adorarle y recordar que el pacto era el fundamento de su existencia nacional. La presencia divina en el tabernáculo daba sentido al propósito del pueblo elegido: ser portadores de la luz del cielo y testigos del carácter de Dios ante las naciones. De manera similar, el creyente de hoy no debe avanzar en sus proyectos, planes o conquistas personales sin antes detenerse ante el santuario celestial, donde Cristo ministra a favor nuestro. En Él encontramos la fuente de bendición, la dirección para nuestras decisiones y la certeza de su compañía constante. Así como el tabernáculo fue erigido para hacer visible la promesa del Dios con nosotros, Cristo, nuestro sumo sacerdote, cumple esa misma función en una dimensión superior. El llamado del texto es claro. Antes de buscar nuestra herencia en esta vida, debemos asegurarnos de que el centro de nuestro campamento, nuestro silo personal, sea el lugar donde Dios habite. Solo así, nuestra vida podrá ser verdaderamente fructífera y victoriosa. Espíritu de profecía. Desde el principio, Dios ha tenido el propósito de manifestar su gracia al mundo por medio de su iglesia. La iglesia fue organizada para servir, y su misión es llevar el Evangelio al mundo. Desde el principio ha sido el propósito de Dios que mediante su iglesia se refleje al mundo su plenitud y suficiencia. El conflicto de los siglos, página 11. El servicio del santuario terrenal consistía en símbolos y sombras. A través de sus ritos, los israelitas eran enseñados diariamente acerca del gran plan de la redención. Y una vez al año su mente se dirigía al evento final de la expiación, a la purificación del santuario. De la misma manera, los servicios del santuario celestial nos enseñan la verdad sobre la obra mediadora de Cristo, que ahora ministra en favor del hombre. Patriarcas y Profetas, página 357. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Tiene tanta importancia que debemos comprenderlo claramente. De otro modo, será imposible que ejercitemos la fe necesaria en este tiempo, o que ocupemos el puesto que Dios desea que tengamos. El conflicto de los siglos, página 395. La presencia de Cristo en el santuario celestial, en favor del hombre, es tan esencial para el plan de salvación como su muerte en la cruz. Mediante la fe debemos entrar dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Allí resplandece la luz de la cruz del Calvario en la nueva vida de los redimidos. El deseado de todas las gentes, página 685. Así como en los días de Josué, Dios requiere de su pueblo hoy una consagración total. No podemos conquistar las promesas divinas mientras el corazón esté dividido. El Señor desea morar entre nosotros, pero su presencia solo habita en un templo limpio y dedicado a su servicio. Profetas y Reyes, página 174. Estas palabras de inspiración divina reflejan la misma verdad que enseñó Josué en Silo. Antes de repartir la tierra, antes de avanzar hacia las promesas, el pueblo debía centrarse en la presencia divina. Sin esa presencia, toda herencia carece de sentido. 4. Aplicación a la vida. El mensaje de esta lección nos invita a detenernos en medio del ritmo acelerado de la vida para levantar nuestro propio silo, el lugar donde la presencia de Dios pueda habitar plenamente en nosotros. Así como Israel no podía avanzar sin establecer primero el santuario, nosotros tampoco podemos avanzar espiritualmente sin hacer de la comunión con Dios el centro de nuestras vidas. El culto personal, la oración sincera, el estudio de la palabra y la adoración comunitaria son los medios por los cuales el corazón se convierte en morada del Altísimo. Cuando Cristo está en el centro, todo lo demás, planes, metas, relaciones, responsabilidades, se ordena con armonía divina. Recordar la presencia de Dios es un acto de fe cotidiana. Cuando el cansancio, la incertidumbre o las pruebas nos abruman, el creyente debe volver al santuario interior, al lugar donde la voz de Dios susurra paz y seguridad.
La fidelidad de Dios en el pasado nos asegura su presencia en el presente. ¿No estamos solos? Aunque el camino parezca desierto. El mismo Dios que guió a Israel en el desierto y habitó en el tabernáculo, hoy mora en nosotros a través de su Espíritu. Por tanto, anhelar su presencia no es solo un sentimiento espiritual, sino una elección diaria de dependencia, entrega y comunión. 5. Conclusión del estudio. La lección de hoy nos recuerda que la presencia de Dios es la mayor herencia que podemos poseer. Israel tenía la tierra, pero sin el santuario en Silo, su victoria habría estado vacía. De igual modo, el creyente puede tener éxito, bienes o reconocimiento, pero sin la comunión constante con Dios, todo pierde sentido. Cristo, nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, nos invita a acercarnos confiadamente, sabiendo que su sangre abrió el camino y que su intercesión garantiza nuestra salvación. Que cada día nuestra oración sea: Señor, habita en mi vida como habitaste en medio de Israel. Haz de mi corazón tu morada permanente. Que el eco del santuario celestial nos impulse a vivir con fe, esperanza y fidelidad, recordando siempre que el Dios que mora en medio de su pueblo promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si este estudio te ayudó a entender mejor la lección, déjame tu comentario con lo que más te impactó. Suscríbete para no perder cada estudio y te ayude a entender mejor la lección. Comparte este estudio con alguien más, porque nunca sabes a quién Dios quiere alcanzar a través de ti. Juntos podemos hacer que la luz de la Biblia llegue a muchos más.